Entonces, lo que hemos ido construyendo en Belcor es una estrategia de talento que tiene a las personas en el centro, pero enfocada siempre en lograr un resultado. Muchas organizaciones hablan de poner a las personas en el centro, de cómo hacer para que el liderazgo realmente ponga a las personas en el centro. Y hay veces es retador, ¿sí? No necesariamente es tan fácil. Pero también es un propósito que vivimos internamente. Cuando hablamos de belleza y realización personal, hablamos de cómo hacer que esta organización permita que cada persona logre su propósito. El que es responsable de impulsar la cultura y hacer que se viva en la organización es cada líder en la compañía. Esto es Enciende tu potencial. Bienvenidos a todos a Enciende tu Potencial de Talent Lab. Como saben, este es un espacio donde exploramos cómo las organizaciones están construyendo culturas que no solo inspiran, sino que se convierten en verdaderas ventajas competitivas. Hoy estamos con un caso que va mucho más allá de buenas prácticas de recursos humanos. Hoy hablaremos con Belcorp, una compañía con presencia en más de 14 países a nivel global que impacta a más de 800.000 consultoras y que ha logrado algo que pocas organizaciones consiguen: sostener en el tiempo una cultura organizacional profundamente coherente, con niveles de engagement superiores al 90% y reconocimientos globales como uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo. Pero lo más interesante, más allá de los premios, es cómo han construido un sistema donde el propósito, el liderazgo y la gestión del talento están completamente alineados y donde la cultura no es un área, es una decisión estratégica junto a un propósito muy poderoso que finalmente guía lo que hace. Pero para entender cómo se construye toda esta historia, tenemos en este podcast el placer de tener a Luis del Castillo, Corporate Talent and Culture Executive Director de Belcorp, con más de 17 años liderando talento y cultura dentro de esta organización. Luis, bienvenido. Es un gusto tenerte a ti en este podcast. Hola Viviana, para mí es un placer estar en esta conversación contigo y nada, es simplemente generar este diálogo y compartirte lo que hacemos, lo que hemos ido construyendo en Belcor. Realmente lo hace cada líder dentro de la organización y cada persona que está dentro de la organización. Así es que nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado y lo que creemos que vamos a ir logrando, que van a ser cosas muy maravillosas dentro de Belcor. Buenísimo, buenísimo eso, Luis, que dices, porque cuando uno logra cosas extraordinarias, no hay mejor que compartirlo e inspirar a otras organizaciones en el cómo hacerlo. Y para empezar, Luis, a mí me gustaría arrancar conociendo un poquito más de ti. Entonces, quisiera que me contaras un poco, Luis, quién eres tú antes de este rol que estás ocupando en Belcorp. ¿Quién es Luis? ¿Quién es? Soy ingeniero industrial, estudié un posgrado en finanzas también y hace algunos años. Estudié un MBA también aquí en Lima y ya pues, voy a cumplir alrededor de ya casi 29 años en las áreas de talento. Comencé en una compañía de consumo masivo, muy grande también en Perú y con presencia a nivel de Latinoamérica también. Y bueno, ya en Belcor un poco más de 17 años, ha sido un viaje maravilloso y de muchísimos aprendizajes y el conocer una compañía como Belcor ha sido creo que una de las mejores, eh, digamos, cosas que me han pasado a nivel profesional y personal. 17 años es un montón en una organización, Luis. ¿Y sabes qué me gustaría? Yo creo que definitivamente las experiencias finalmente lo que hacen es marcar mucho la mirada que tenemos Mm. hacia algunos temas. Y me encantaría preguntarte justamente, desde esas experiencias que tú has vivido, ¿cómo ha marcado tu mirada de cómo lideras y de lo que para ti es esencial en el desarrollo del liderazgo? Mira, yo aprendí recursos humanos ya hace bastante tiempo y yo valoro mucho, digamos, ese aprendizaje porque tuvo, digamos, trabajaron sobre dos focos a nivel de cómo eh, desarrollar el rol de talento dentro de una organización. Uno, aprendí muy bien los procesos de talento. Tuve una persona que me ayudó muchísimo y fue un mentor mío en entender cómo los procesos de talento se incorporaban dentro de una organización y por qué existían. Y la otra persona que me ayudó también a complementar mi desarrollo me permitió ver
cómo desde el área de talento se impactaba en el negocio, cómo los procesos tenían un sentido frente a todas las exigencias, retos y oportunidades que tenía el negocio. Y lo que hemos venido construyendo con todas las personas, la persona que me trajo a Belcor la primera vez, que le agradezco, que fue un excelente, digamos, líder y que me ayudó a aprender también mucho de talento. Ella venía también de un área, no de talento, sino de un área de negocio. Entonces su mirada también era muy de negocio. Entonces lo que hemos ido construyendo en Belcor es una estrategia de talento que tiene a las personas en el centro, pero enfocada siempre en lograr un resultado, en cómo el negocio logra un resultado, pero teniendo a las personas en el centro. Y es así como se ha ido construyendo, digamos, y es así como yo descubrí Belcor. Desde que llegué, eso ya era una marca y un sello Belcor, y es tener a las personas en el centro de nuestras decisiones y en el centro de movilizar esta organización y lograr siempre un resultado. Es una compañía que es extremadamente exigente en sus metas, en sus objetivos, en los retos que se fija, pero que somos, desde que yo llegué acá y aprendí eso y hemos ido trabajando sobre ello, como te comento, en que somos muy conscientes y buscamos trabajar sobre ello, en que los resultados se logran por medio de las personas, pero no queda en un titular, no queda, digamos, en un mensaje, ¿no? En un eslogan, sino queda realmente en la forma en la que actuamos, ejecutamos y hacemos que las estrategias del negocio se pongan en práctica, ¿no? Así que, de alguna manera, eso es como aprendí desde que comencé a aprender de gestión humana, lo que aprendí cuando llegué a esta compañía y me enseñaron y descubrí cómo funcionaba con las personas y los líderes que yo he tenido dentro de Belcor y lo que yo he ido contribuyendo desde el rol que yo he ido asumiendo en los últimos años, ¿no? Y fíjate que se me hace bien interesante lo que dices, Luis, porque hablas mucho de cómo hubo mentores en tu carrera que te ayudaron Ujú, como a definir qué era lo importante ujú, en este rol, hacia dónde ujú, debía ir la mirada. Y me imagino que que específicamente como esta experiencia que tú tienes y lo que ha marcado tu mirada ujú, ha sido también un pilar fundamental en cómo ujú, desarrollar líderes, en cómo utilizar este ujú, tema de mentorear y desarrollar ujú, líderes a través de la experiencia de otros. ujú. De acuerdo, entonces hemos sido, una de las cosas que yo descubrí también cuando llegué a Belcor era la genuina preocupación que todos los líderes tenían con las personas y cómo movilizar a las personas hacia el logro de un objetivo alineados en una cultura. Y eso es algo que en Belcor realmente es un soporte muy importante, porque desde el área de talento no venimos a desarrollar o construir una capacidad que no existe en la compañía. Podemos ir mejorando, podemos ir incorporando nuevas habilidades de liderazgo, incorporando nuevas prácticas de liderazgo, pero hay un ADN que hace una diferencia en Belcor. Y ese ADN lo descubrí desde el primer día que llegué aquí. Y es esta preocupación y lo traslado como en esta genuina preocupación de todos los líderes de hacer que el trabajo de cada persona se convierta en lo que llamamos en su oportunidad de aprendizaje y su oportunidad de contribuir de una manera significativa en el negocio, en el área, en el negocio y en la estrategia que tiene la compañía, ¿no? Entonces, el construir una estrategia de liderazgo y el construir y construir las prácticas de talento, de alguna manera se hacen un poco más, no fáciles, pero fluyen de una manera un poco mejor, ¿no? Y hacen que las cosas ocurran. Entonces, yo quiero reconocer muchísimo eso, es el que realmente, y hasta los líderes que se incorporan a Belcor descubren de que tienen un desafío grande y ese desafío es cómo evidencian todo esto que te comento de la preocupación genuina que tienen todos los líderes de la compañía por garantizar que el éxito del negocio es el éxito de cada una de las personas que estamos aquí, ¿no? Y ese es el desafío y ese es el reto que tenemos permanentemente, ¿no? Y valoro mucho que ocurra de esa manera aquí en Belcor, ¿no? Ujú. Luis, y fíjate que con eso que dices, creo que muchas organizaciones hablan de
poner a las Sí. personas en el centro, de cómo Ujú, hacer para que el liderazgo ujú, realmente ponga a las personas en el ujú, centro. Y hay veces es retador, ¿sí? No necesariamente es tan fácil pasar de esto del papel, de tener un propósito, de tener un ADN de liderazgo, a ujú, que realmente esto se viva en ujú, el día a día. Y tú decías sí, ahorita, es impresionante cómo el ADN que nosotros tenemos ujú, construido del liderazgo, logramos que permee alrededor de la ujú, organización y desde el inicio. ¿Qué es lo que hacen, Luis? ¿Qué cosas nos podrías compartir? ¿Qué hacen ustedes específicamente para lograr realmente esa movilización en el liderazgo desde el inicio y esa adopción de ese ADN que ujú. ustedes tienen definido? Sí. Eh, Hace algunos años, la cultura Belcor se tradujo en lo que hoy día le llamamos nuestro backbone, que es lo que se puso ya en letras, lo que realmente era la cultura de la compañía. Una cultura que yo conocí desde que llegué hace 17 años, pero que hace aproximadamente 10, sí, 10, un poco más de 10 años, como unos 12 a 13 años se puso en blanco y negro. Y es lo que llamamos nuestro backbone, en donde se definió cuál es nuestro propósito, que decimos que es impulsar belleza y lograr realización personal, ¿sí? Y este propósito es el que vivimos y evidenciamos con el impacto que logramos generar en esas más de 850.000 consultoras que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Y la oportunidad que este negocio les permite a ellas. Pero también es un propósito que vivimos internamente. Cuando hablamos de belleza y realización personal, hablamos de cómo hacer que esta organización permita que cada persona logre su propósito personal, su propósito profesional, y eso nos guía. Entonces sentimos que es un propósito que se siente, que se viva, que se vive, ¿no? Y que está dentro del día a día, ¿no? Que no es algo difícil de alcanzar, es algo que está cercano, que es alcanzable y que cada persona de la organización lo puede alcanzar. Entonces, es algo que a nosotros nos hace muy, muy, muy de vivir de esta cultura, de vivir este propósito. Y eso se traduce en valores que evidencian cada una de las cosas que te iba comentando hasta ahora. Y es cuando decimos somos cercanos. Cuando decimos somos cercanos, eh, es que somos una organización que crea y desarrolla relaciones de calidad. Y esas relaciones no solamente son de liderazgo, son relaciones transversales, son relaciones entre equipos, y eso hace la diferencia en Belcor, ¿no? Y eso hace esta preocupación genuina que te compartía, digamos, de los líderes, ¿no? Sobre las personas y cómo lograr resultados por medio de las personas, ¿no? Hablamos que somos apasionados también, y es el que disfrutamos intensamente lo que hacemos. Permanentemente le preguntamos a las personas qué es lo que más disfruta de lo que haces, porque buscamos que cada momento, digamos, sea un desafío. A veces no todo es, digamos, a veces hay que resolver problemas, a veces hay que hacer algunas cosas que son más difíciles, pero buscamos que en el mix realmente estemos disfrutando lo que hacemos, ¿sí? Y eso, estas dos de las cuatro valores que tiene Belcor, para mí son muy, muy relevantes. Todo, nuestra cultura es muy relevante, pero estas creo que señalan algo que es un sello nuestro, ¿sí? Y cuando yo converso con el equipo de talento, reforzamos a veces algunas señales que nos ayudan a entender qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Yo digo, nuestro objetivo es hacer que las personas quieran y puedan hacer las cosas. El poder es desarrollar capacidades, es construir ways of working, es construir, digamos, dinámicas de trabajo que ayuden que las cosas ocurran. Ese es el poder, y que las personas tengan el entrenamiento, el conocimiento, las capacidades para hacer que se logren los resultados. Pero más importante que el poder es el querer. Y es que las personas estén motivadas a dar esa milla extra, que estén motivadas a estar dispuestas a entregar un resultado que suena hasta más difícil de que pudiésemos imaginarnos, ¿no? Que estén disponibles para trabajar en equipo de forma colaborativa, ¿no? Que quieran, digamos, retar, cuestionar, ver algo que no están viendo los otros, ¿no? Entonces, para nosotros
así como el poder, en Belcor es aún hasta más importante el querer, porque eso nos hace la diferencia. Y eso hace, digamos, que logremos traer ideas, recomendaciones, propuestas que nos permitan lograr resultados aún mayores de lo que vamos logrando, ¿no? Uno escucha y dice, para lograr resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. Y eso es a donde estamos enfocados cuando hablamos de una cultura que es lo que hace, que es el sello Belco, ¿no? Y ahí es donde los líderes juegan un rol crítico y clave. Entonces, cuando yo mencionaba al inicio que yo encontré aquí una organización en donde ha ido transcurriendo en estos años y han pasado diferentes líderes, lo que sí veo que marca algo diferente es esta eh, claridad y entendimiento que los resultados los logramos por medio de las personas. Y eso es hacer que la gente y las personas quieran lograr un resultado, ¿no? Eh, yo le digo al equipo de talento, digamos, nuestro rol es desarrollar la cultura o impulsar la cultura de la organización. Yo le digo, no, ese no es nuestro rol de talento. El que es responsable de impulsar la cultura y hacer que se viva en la organización es cada líder en la compañía. Nosotros somos un rol que facilita, que influye, que se asegura que tengan las herramientas para lograr impulsar esta cultura y lograr estos resultados que son cada vez más exigentes a nivel de negocio, ¿no? Y ahí es donde comenzamos desde talento, es, ok, ¿cómo con esta mentalidad más de negocio, cómo trabajamos en hacer que nuestros procesos de talento se alineen a estos desafíos, haciendo procesos más ágiles, más simples, eh, garantizando que el tiempo en el que un líder se enfoque en trabajar con sus equipos estén en el tiempo que ayude a lograr este objetivo que hablamos de construir y desarrollar capacidades y de motivar y de hacer que la gente quiera lograr los resultados, ¿no? Y eso nos ha llevado a simplificar nuestros procesos, a reducir al máximo algunas actividades que están dentro de los libros de recursos humanos que hay que hacer y que en Belcor no hacemos, ¿no? Y que lo que busca es enfocar en el resultado, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Es personas con capacidades de lograr resultados extraordinarios y que quieran hacerlo. Ese es nuestro objetivo. Luis, ahorita decías algo bien importante en este proceso y me parece clave, y es cómo ustedes han trasladado un poco la responsabilidad de la movilización de la cultura al liderazgo, ¿cierto? Muchas veces en las áreas de recursos humanos pareciera que la cultura es responsabilidad de recursos humanos y que recursos humanos necesita movilizar la cultura. Y me parece clave lo que estás poniendo sobre la mesa, y lo que me gustaría preguntarte es, uno de los grandes retos cuando trasladamos algo a los líderes es el líder regresando diciendo, tengo mil cosas y adicional, entonces soy responsable de la cultura, soy responsable de de los procesos de talento humano, o sea, me están llenando de una cantidad de cosas y la vida no me alcanza para lo que se quisiera. Y tú ahorita decías, hacemos dos cosas. Uno, la responsabilidad del líder es la cultura, y dos, nos hemos retado también a simplificar los procesos de talento para que el líder pueda poner el foco acá. ¿Nos pudieras contar algunas de las cosas que han hecho para lograr estos dos, que el líder se empodere de la cultura y adicional que se enfoque en los procesos de talento que son realmente relevantes? Sí. Mira, acá escuchándote y sobre la pregunta que me haces, Viviana, genuinamente me genera un poquito de discrepancia porque eh, para mí el líder es responsable de la cultura. Es responsable de lograr un resultado. Aquí estamos todos y estamos sentados porque logramos un resultado, ¿no? Y eso es el foco de todos dentro de una organización. Pero para lograr ese resultado se tiene que trabajar una serie de frentes y una de ellas es el talento, es la organización y es la cultura, evidentemente, ¿no? Y la cultura se convierte en esos comportamientos que las personas
desarrollan y que uno no se da cuenta que se están dando. Esa es la cultura. No es lo que está escrito, es lo que uno ve a la gente haciendo. Y eso es una responsabilidad del líder. Y desde el primer día en Belcor, un líder sabe que esa es su responsabilidad. Me ayuda muchísimo también la CEO de la compañía. Si hay que hacerle una pregunta a un líder sobre un tema de talento, no me lo hace a mí, se la hace al líder. Me copia para yo estar pendiente y atento y estoy involucrado en las conversaciones. Pero las preguntas de talento no me las hacen a mí, se las hacen a cada líder. Porque ellos son responsables de un resultado, pero también de cómo lograr ese resultado. Por eso para nosotros es importante. ¿Qué ha ocurrido internamente en talento? Desde hace casi ya 10 años hemos ido transformando nuestros procesos. Yo he repetido en varios foros y conversaciones, ya no es nuevo para nosotros, es la de replantear la forma en la que evaluamos el desempeño. En Belcor no evaluamos el desempeño, no medimos competencias, hacemos de una manera diferente la gestión del talento. Y yo siempre digo, no quiere decir que sea la manera en la que todas las compañías deberían funcionar, nos funciona a nosotros, nos permite enfocar la energía en lo que creemos que es lo más importante. Cuando cambiamos eso ya hace casi 10 años, ¿no? 10 años ya casi, esto lo arrancamos a finales del 2016, nos pusimos un objetivo y es pasar de una mentalidad de evaluar a una mentalidad de desarrollar. Y retamos todos nuestros procesos sobre ese pensamiento. Y es, mientras sea algo una actividad que esté asociada más a evaluar que a desarrollar, se elimina en nuestros procesos. Aquí siempre hay un desafío ya dentro del área de talento, ¿no? Y es que creemos que hay que hacerlo, porque está escrito en los libros y porque todas las compañías lo hacen. Y yo siento que hay muchas cosas que podemos dejar de hacer y que no va a ocurrir nada en el negocio. Eh, y creo que se va a facilitar algunas cosas en el negocio, que es lo que hemos venido haciendo. Una es ellas, otro es el rol que tienen los business partners dentro de la organización. Eh, Pasamos de tener un grupo de business partner grande, digamos, a tener un grupo de business partner, un número muy pequeño. Y eso estuvo más enfocado en generar un business partner en las conversaciones más estratégicas, no un business partner más senior. Entonces, ¿en qué conversaciones están? Es en lo que internamente le llamamos el desarrollo de capacidades, que está enfocado en tres frentes. Uno, en qué tiene que saber las personas de una organización para dar resultado, ¿no? Dos, qué estructura, qué organización es la más conveniente para lograr ese resultado de negocio. Y tres, cuáles son esas herramientas y esos ways of working, esas formas de trabajo que se tienen que adaptar para lograr ese resultado. Entonces, ahí es donde está enfocado las conversaciones en las que participa un business partner, ¿no? Y ahí es donde cuando dices, ¿cómo hace un líder para resolver un montón de otras cosas? Es que no tienen quien lo ayude. No tiene un asistente business partner, no tiene un analista business partner, no tiene quien le... No, no, tiene a un director o un manager o un senior manager business partner, que es quien está en las conversaciones más estratégicas, como te comento, Viviana, ¿no? Entonces hemos ido desarrollando cosas internamente en donde hemos asegurado que la organización de talento, como nuestros procesos, estén enfocados principalmente en la estrategia del negocio, en cómo la estrategia de talento, que es el talento correcto en el lugar correcto, las capacidades que tiene que tener el talento, se alinea a lograr esa estrategia y cómo nuestros procesos se simplifican. Eso ha sido lo que ha ocurrido. ¿Para qué? Para lograr que los resultados del negocio se den asegurando que se viva la cultura que hace la diferencia en Belcor, en toda la organización. ¿Es un proceso fácil? No, digamos, yo creo que no. Eh, yo creo que tenemos aún muchas cosas por seguir trabajando. Es difícil cuando tenemos, más que difícil, yo lo veo que es como un desafío
cuando tenemos tantas operaciones en tantos mercados en Latinoamérica. Y lo que buscamos es que la misma cultura que se vive en la corporación, que es Perú, Colombia, Panamá, Miami, donde están los headquarters, digamos, y España, se vive en el resto, digamos, de los países. Y ese es el desafío permanente, ¿no? Y eso es lo que buscamos lograr y sentimos que vamos avanzando bien, pero es un desafío permanente que tenemos tanto los equipos de talento como con los líderes que hay en cada uno de los países, ¿no? Y has dicho varias cosas, Luis, bien Mm. interesantes en esta Sí. conversación. Em, ¿Cómo ustedes han sido disruptivos frente a ciertas Ujú, prácticas que, como dices, probablemente están escritas en algún lugar y es ujú, cómo nos repensamos las prácticas desde la necesidad de la organización? O sea, ujú, realmente lo que está escrito ahí es lo que nosotros necesitamos y me gusta mucho lo que pone sobre la mesa porque no debería existir esto en otras organizaciones, es ujú, en esta organización en particular. sí, Probablemente no lo hemos ujú, repensado, ¿sí? Y no lo hemos repensado de una manera desde cómo nos enfocamos en el resultado del negocio. Y lo otro que dices, Luis, y me gustaría entrar un poquito más en detalle de esto, es que dices, uno de los grandes retos que tenemos y le pasa a muchas organizaciones es cómo llevamos la cultura a otros países, cómo hacemos que lo que se viva acá también ujú, se viva en otros lugares de la organización. Y en ese reto en específico, quisiera que nos contaras un poco qué ha sido lo más difícil de ujú, mantener y con cuáles piedras en ese camino se han encontrado que se han dado cuenta que hay que hacer cosas diferentes acá. ujú. A ver, yo no, yo lo veo como más como una oportunidad, Ujú, eh, porque estamos 100% convencidos que tenemos un extraordinario talento en todos los países donde estamos presentes. ujú, Personas que vienen a contribuir, que vienen a aportar sus capacidades, que vienen a aportar su experiencia, pero también vienen a descubrir una organización y vienen a aprender dentro de Belcor, ¿no? Eh, Nuestra propuesta principal de valor hacia el colaborador y es que convertirnos en esa organización, en esa compañía en donde uno puede aprender más, en donde voy a descubrir que soy capaz de lograr desafíos extraordinarios y muy exigentes. Entonces, estamos muy confiados que ese es el talento que tiene Belcor y creemos que es así el que tenemos en todos los países. Lo que tenemos que lograr es que nuestros líderes, que son los que tienen que trasladar esta cultura, estén cada vez más cercanos a vivir este propósito, a sentirlo, a ponerlo en práctica, a que estos valores se vean en estos momentos en el que se da la interacción con sus equipos. Nosotros decimos que nuestra estrategia no es crear espacios donde hablemos la cultura, no, sino es intervenir esos momentos en donde las personas interactúan de forma natural dentro de la organización, intervenir esos momentos donde se viva la cultura. En esos momentos en donde alineamos objetivos, en los momentos en donde identificamos oportunidades, en los momentos en donde a veces los resultados no se logran como quisiéramos, o cuando más seguido logramos los resultados que queremos. Esos momentos en donde nosotros buscamos intervenir para que se viva la cultura. Se viva esta, somos cercanos, somos apasionados, somos emprendedores, somos auténticos, que se vive la cultura, ¿no? En los momentos en donde los equipos reconocen, en los momentos en donde los equipos celebran, ¿no? Algo en particular, algo que el equipo ha ganado o algo en particular que ha pasado con alguna persona. Es ahí en donde se vive la cultura y donde la vamos interviniendo de una manera más consciente. ¿No? También los momentos de diversión, los momentos de juego. Entonces, nuestra estrategia está más en intervenir esos momentos, no crear momentos particulares y específicos, no, sino es hacer que esos momentos se viva la cultura. Es, y ese es el desafío, es cómo las áreas de talento trabajan con los líderes en crear, no en crear, pero en intervenir esos momentos. Por eso te decía que al inicio el líder es responsable, digamos, de la cultura y cómo se vive en la organización.
porque él es el que lidera, el que maneja, el que gestiona esos momentos. ¿Y hay alguna experiencia, Luis, que nos puedas contar de una Eh, intervención de esos momentos que para ti haya sido clave, una experiencia anecdótica eh, o importante como de que haya tenido el resultado que ustedes esperaban en esa intervención? Mira, yo creo que podría contar varios momentos, varias situaciones en donde se evidencian esta cultura y no tienen que ser momentos fijos organizacionales, que los tenemos, sino es ahí donde le damos al líder esa oportunidad de crear también su estilo, su forma de cómo transmitir la cultura. Cuando termina un mes ¿no? y se junta, digamos, el director general de un país a reconocer, a ver lo que logramos, los aprendizajes, lo que cada equipo contribuyó y permitió lograr el resultado del mes, ¿no? Ahí es donde vemos cada uno, donde sentimos nuestros valores y sentimos también nuestros principios de liderazgo, que es también unos lineamientos que tenemos internamente. Pero es ahí donde aparece, ¿no? No es que estamos pendientes y, en esta reunión vivimos este valor o vivimos este otro valor. Eso no hacemos en Belcor, ¿no? Si no se siente, uno percibe lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, y esa es la forma en la que hacemos que las cosas ocurran. Uno son esos, dos es cuando hay unos espacios en donde se presentan las metas y se plantea todo el esfuerzo que implica lograr esas metas y esa exigencia a la fuerza de evento, ¿no? Y es pensar imaginarnos lo extraordinario, que es un principio de liderazgo que tenemos, ¿no? Eh, el somos apasionados, que es un valor, y es, oye, esto lo vamos a disfrutar, mira todo lo que vamos a lograr. Entonces, en la forma en la que compartimos las cosas, ahí está incluido el cómo vivimos nuestra cultura, ¿no? Si hay algo que ocurre y que buscamos que se dé en cada uno de estos momentos, y es en el storytelling. Hay algo que yo descubrí en Belcor y que he ido aprendiendo cada vez más en Belcor. Y es que saber contar la historia, una historia real, creíble, alcanzable, ¿no? Exigente, como siempre lo hice en Belcor, pero que me entusiasme, que me emocione, que me rete. Y ese es el desafío que tienen los líderes. Digamos, es en generar esa motivación, por eso decía, el querer y el poder. No, ¿por qué la gente quiere? Porque hay algo interno que lo mueve. Y ese es el desafío que tienen los líderes en Cuenca. Es un proceso permanente, Viviana. Cuando converso y yo viajo permanentemente en los países y hablo con nuestros managers, con nuestros directores, y yo digo, no es fácil, no es un reto fácil. Más podría ser más fácil lograr el objetivo, el dato, el número, el resultado. Pero hacer que las personas estén conectadas permanentemente, en hacer que ese resultado sea cada vez mejor, ese es el desafío más importante de nuestros líderes, ¿no? Y yo creo que es el aprendizaje que una persona se lleva de Belcor, ¿no? Si es que en algún momento deja Belcor, ¿no? Eh, y es a tu pregunta, ¿algún ejemplo? Es, tenemos los momentos en donde fijamos objetivos, momentos en donde revisamos cómo nos fue a nivel de los países, de las áreas, de la organización, en los momentos en donde trabajamos en equipo, Ujú. ¿no? Eh, y es ahí donde comenzamos a vivir esta cultura, ¿no? Eh, Y por eso a veces cuando me cuentan y me parece bien, digamos, con algunas otras organizaciones, veo tantas posiciones y tantos roles dentro del área de gestión humana, ¿no? Gestión de cambio, cultura y cosas. Me parece bien. Eh, yo creo que en Belcor hemos ido descubriendo de una manera diferente cómo aportar al negocio y cómo aprovechar este ADN que ya existe, ¿no? Y, y fíjate y que bueno, dices algo, Luis, y
Y es que la cultura es del día a día, ¿cierto? No es de, nosotros hablamos Eh, mucho de que el líder es un diseñador de experiencias que mueven la cultura. El líder de alguna manera pone las experiencias y hace que las personas crean cosas diferentes, se comporten de manera diferente y por lo tanto los resultados Ujú, sean diferentes. Y tú hablas de algo que me parece bien potente porque no es un tema solamente de decirlo, sino es un tema de querer, ¿sí? Y movilizar el querer en los equipos, la motivación, que realmente ese propósito superior que tiene la organización se conecte conmigo, requiere de una cercanía muy ujú. fuerte entre el líder y las personas y de un conocimiento muy fuerte en este proceso que de alguna manera es el viaje que ustedes han venido viviendo y poniendo mucho foco en el liderazgo, que me parece bien interesante en cómo el foco es el líder como movilizador de la cultura organizacional. Y aquí está Recursos Humanos para acompañarte en esas conversaciones, desde ese rol de ese business partner, pero siendo el líder, el protagonista de este proceso. Ujú. De Ujú, acuerdo. Me encanta, digamos, como lo has planteado, que es el líder creando, es el diseñador de experiencias. Y yo creo que eso es, ¿no? Y lo otro que yo también, digamos, le transmito a mi equipo es, tenemos que confiar, ¿no? Porque me dicen, no, es que ese líder todavía no está preparado, hay que prepararlo, hay que entrenarlo. Digo, pero estamos asumiendo que nosotros somos ya, ¿no? Los más expertos del mundo y nosotros también estamos entrenándonos. ¿No? Y preparándonos también. Entonces, yo creo que lo primero es confiar. Confiar, asegurarnos, dar los contenidos y los entrenamientos de un inicio que garantice que las cosas ocurran bien desde el inicio, ¿no? Y es lo que hacemos y hemos venido trabajando con Talent Lab, digamos, en algunas iniciativas de cómo preparar a las personas que recién se convierten a liderar por primera vez dentro de la organización, a darles un poco más, digamos, de herramientas para que puedan ser más exitosos en este rol de asumir un rol nuevo, digamos, de liderar a otras personas. Y impulsamos que los jefes de esos managers que se convierten por primera vez en líderes de personas, se conviertan en un role modeling de lo que tienen que ir trabajando y desarrollando estos nuevos managers, ¿no? Entonces, el proceso es un proceso permanente y continuo, ¿no? De ir preparando a las personas que van a que van asumiendo este rol de liderar a personas, ¿no? Eh, y, y saber, digamos, que tenemos que garantizar que vayan recibiendo este contenido, que tengan la mentoría y el coaching de sus líderes y que puedan ir mejorando en sus habilidades de liderazgo. Eh, pero hay que confiar, ¿no? Y yo siento que a veces asumimos un rol en la serie de talento de evitar al líder de hacer que haga algo porque lo tenemos que hacer nosotros porque lo vamos a hacer mejor y yo creo que no es así la manera, digamos, en trabajar algunas cosas, ¿no? Y lo otro es un foco mucho en negocio, ¿no? Eh, y es ahí donde se da la combinación del querer y el poder que mencionaba al inicio, ¿no? El poder tiene que estar alineado a un objetivo de negocio, ¿no? Y el querer tiene que permitirnos lograr el resultado, la combinación de las dos. Y ese es el desafío, ¿no? Y eso es lo que hemos venido trabajando en Belcor y para serte muy honesto y sincero, yo lo descubrí aquí. Yo creo que es algo que tenía Belcor de siempre y que lo aprendí, aprendo permanentemente, cada conversación es un aprendizaje y hacemos que esta cultura que se vivió, que descubrí en Belcor desde que llegué, sea la que haga y se mantenga en el tiempo, ¿no? ujú. Y muestras una conexión muy clara, Luis, en cómo ustedes han logrado conectar cultura con resultados de negocio, ¿cierto? Que hay veces parece una conexión clarísima, pero que muchas veces no se entiende cómo realmente la cultura moviliza los resultados de negocio. Creo que aquí tú haces una conexión bastante clara Sí, de cómo sí. desde cuando muevo
pues empujo resultados, hago que Ujú. crezca, pero también hay un tema importante y es que el equipo se va a movilizar y los colaboradores se van a movilizar en la medida que quieran, que realmente vean un beneficio Ujú. sobre esto, que finalmente es el rol del líder en conectar su querer con los resultados que se esperan Ujú. De dentro del acuerdo, negocio. Ujú, de acuerdo. Y creo que haríamos mal en no tener esa conexión, Viviana, porque nosotros respondemos a un resultado. Y ese resultado es el del negocio, ¿no? Y podríamos ser veloces o muy rápidos en contratar, en, en tener indicadores de servicio muy, muy buenos, pero si no se logra el resultado del negocio, no estamos generando, no estamos contribuyendo de la manera que queremos estar contribuyendo, ¿no? Y cada vez que hay una conversación dentro del equipo de talento para analizar o identificar algún plan o alguna iniciativa que tenemos que trabajar, la pregunta siempre es ¿a qué indicador de negocio estamos, digamos, impactando? ujú, Si no estamos impactando a un indicador de negocio, no se activa una iniciativa, aunque sea una linda y maravillosa. ujú, Y tratamos de ser muy exigentes con el impacto para que no se vea tan lejano, ¿no? Porque igual todo lo que uno hace de alguna u otra manera genera un impacto. No, queremos que realmente esté más cerca, ¿no? Que realmente se evidencie, que se vea que esto está generando un impacto en lograr un resultado de negocio, ¿no? Y ese es como que la pregunta permanente cada vez que generamos dentro del área de talento iniciativas o acciones que el equipo va trayendo, ¿no? Así que ese es el Creo que esa trabajo que pregunta hacemos en talento, ¿no? habla mucho de congruencia. O sea, muchas veces escucho a las organizaciones, Luis, Ujú, decir, nosotros ujú. acompañamos el negocio, ¿cierto? Y nosotros regresamos sobre recursos humanos y decimos, ustedes son el negocio. Sí, o sea, ustedes son el negocio, ustedes no acompañan el negocio, ustedes son el negocio, ¿cierto? Entonces, Sí, esa pregunta completamente sobre cómo impacta esto el negocio es hacer parte del negocio, sí, ¿cierto? de No sentir acuerdo. que acompañamos el Y, negocio, sino que haces parte del y negocio. totalmente. Y te has traído una palabra, digamos, que creo que no lo he mencionado, espero no haberlo hecho durante toda la conversación, que es acompañar. Ujú, Y mi equipo sabe porque cada vez que vienen y me dicen, no, Lucho, es que acompañamos y yo digo, no, nosotros no acompañamos. ujú, No, esa no es la palabra que usamos, ¿no? Acompañamos el desarrollo, acompañamos al líder, no, nosotros no acompañamos. No, nosotros somos parte de la solución, parte del negocio. Eh, Cuando viajo, le digo, ¿en qué negocio estamos? A veces la tentación, estamos en el negocio del talento, de hacer que el talento sea cada vez mejor. Y le digo, no, nosotros estamos en el negocio de la belleza, que ese es el negocio en el que está Velcro, ¿no? Entonces, ¿cómo desde el área de talento impactamos a que ese negocio de la belleza sea cada vez más grande, ujú. ¿no? Y yo creo que ese es el desafío que tenemos. Eh, Me encanta, digamos, lo que hemos ido construyendo, todas las personas que han construido esta organización en todo el tiempo que existe y el desafío que tenemos los que hoy día estamos actualmente para hacer que eso que ha hecho diferente a Belcor se mantenga en el tiempo. Y eso es lo que lo estamos logrando, ¿no? Y el desafío permanente de que esto siga ocurriendo, ¿no? Eh, y, y ese es el trabajo del día a día. Y Luis, creo que has dado, la verdad, bastantes puntos importantes para que una organización agarre este contenido y diga por aquí, por acá, o sea, se repiense algunas cosas. Y para terminar, a mí me gustaría hacerte una última pregunta, porque siempre pensamos en el hacer y no en el dejar de hacer. Si tú pudieras recomendarle a una organización algo que necesitaría empezar a dejar de hacer o cuestionarse en seguir haciendo para construir una cultura sólida que trasciende, que está permeada en el día a día a través de los comportamientos como lo que nos has contado de Belcorp, ¿qué le recomendarías dejar de hacer? Mira, yo he aprendido en mi experiencia en talento y evidentemente en el tiempo aquí en Belcor tres cosas muy importantes. Uno,
es que tenemos que comenzar a repensar la forma en que estamos respondiendo a las necesidades del negocio desde talento, ¿no? Y preguntarnos qué de lo que estamos haciendo realmente está generando ese impacto en el negocio o en el resultado. Y esa pregunta la incluiría con una más, y es ¿cómo podríamos hacer las cosas de una manera más simple para lograr el mismo resultado o aún mejor resultado en ese impacto que queremos buscar? Ese sería lo primero que me preguntaría. Lo segundo es trabajar en el liderazgo, pero de una manera mucho más eh, práctica, de una manera más directa. Yo siento que a veces le dedicamos tiempo a entrenar liderazgo, a llevarlos a talleres, a las personas, a hacer espacios de diálogo y de conversación y de motivación, entre comillas, de liderazgo. Y a veces uno regresa y los procesos siguen siendo los mismos, las dinámicas siguen siendo los mismos, las formas de operar siguen siendo las mismas, entonces no ha cambiado nada. Entonces, los momentos, las experiencias siguen siendo las mismas y no hemos logrado incorporar esto que estamos enseñando. Entonces, antes de enseñar o desarrollar liderazgo es qué vamos a cambiar en las formas de operar, ¿no? En esos momentos, ¿no? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué momentos diferentes? Y yo comenzaría por ahí como segundo punto. ¿Qué momentos vamos a intervenir? ¿Qué momentos vamos a ajustar diferentes? ¿No? Y es como, en este segundo punto, es como poner primero el sentido de urgencia al cambio, que poner después en qué vamos a hacer diferente, ¿no? Con estos entrenamientos y desarrollo de liderazgo. Eso sería lo segundo que haría. Y lo tercero es eh, hacer que el equipo de talento juegue un rol mucho más estratégico en esas conversaciones organizacionales, ¿no? Eh, el cómo hacer que lo llamen a uno cuando hay un cambio de organización y de negocio, y no solamente para contratar, ¿no? Para subir sueldos, para despedir, ¿no? O para crear experiencias, digamos, internas eh, hacia colaboradores. Entonces, creo que es ahí donde tenemos que lograr en este tercer punto ganarnos un espacio diferente, Ujú, ¿no? Pero en los tres depende exclusivamente de nosotros, del área de talento, ujú, ¿no? ujú, Entonces, eso es lo que yo he ido aprendiendo y si tuviera que sugerir, haría eso. Voy a ser también bien honesto, suena fácil. No lo ujú. es, ¿no? Pero bueno, eso es lo entretenido, eso es el desafío de aprendizaje, de desarrollo que uno tiene, digamos, como profesional y yo creo que eso es lo que he ido descubriendo y aprendiendo en mi experiencia en las áreas de talento y estos años en Belcor, ¿no? Que reconozco y agradezco muchísimo. Y yo le añadiría un cuarto escuchándote, Luis, a lo largo de todo lo que hemos conversado y es, ¿cómo mido que realmente lo que estoy poniendo en la mesa sí se esté dando? Porque has hablado mucho de eso, Mm. ¿cierto? Del impacto. O sea, no es solo decirlo, sino cómo Ujú, realmente me ujú, doy cuenta que esto está teniendo ujú, resultados. ¿Sí? De nada me ujú, sirve crear un programa de entrenamiento espectacular para el liderazgo si al final ujú, no estoy cambiando hábitos en el liderazgo, no estoy viendo impacto en los equipos o no estoy viendo realmente cambios en ujú. el día a día. Entonces, ¿cómo mido para realmente ver que el resultado que estoy obteniendo está alineado a lo que estoy buscando generar a partir de esto, en negocio, en comportamientos, en lo que yo necesite de alguna manera Mm. movilizar a través de lo que hago? En eso, cuando tú me compartes, digamos, cómo lo mido, yo también soy muy directo y, digamos, lo mido en el mismo indicador del negocio. Si el indicador del negocio es crecimiento en ventas, crecimiento en ventas. Si el indicador de negocio es share, market share, es market share. Eh, si estoy en un área productiva, si el indicador de negocio es una reducción en costos, es reducción de costos. ¿No? Internamente tenemos nuestros indicadores, Ujú, pero no porque nuestros indicadores internos sean extraordinarios, estoy generando el impacto. Por ujú, eso aquí en Talento, en Belcor,
Nosotros evaluamos nuestro resultado igual como se evalúa el resultado la persona de marketing, la persona de ventas, la persona de supply, igual, no hay ninguna diferencia. Ujú, Y eso hace que rete lo que hacemos, ¿no? Porque a veces en la serie de talento nos enamoramos demasiado de las cosas. Y me encantó, hace poco escuché, digamos, en un podcast que un gerente general aquí en Perú decía, uno debería enamorarse del problema, no de la solución. ujú, Y a veces en talento nos enamoramos más de la solución que del problema. ujú, ujú. Sí, aquí has contado varias cosas de cómo retar procesos que incluso pareciera que están escritos en sangre y que tendrían que ser así. De Luis, acuerdo. en una palabra ya para que cerremos, ¿cómo te gustaría que te recordara tu equipo, las personas con las que has trabajado hasta hoy, el día que ya no estés en esta organización? En una palabra, ¿cómo te gustaría ser recordado? Difícil, digamos, más hecho, digamos, voy a contestar rápido, pero y es un reto para mí permanente y es inspirar. Ujú. Si es una sola palabra. Y qué difícil es inspirar, ¿cierto? Todo lo que Sí. conlleva el tema de inspirar. Muy bien, Ujú. Luis, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta visión sobre cómo Belcorp ha Ujú. logrado construir esta cultura, cómo han logrado dejar huella a partir de lo que están haciendo, no solamente en Perú, sino en todos los lugares donde hoy tienen presencia. De verdad que ha sido un honor conocer mucho más a profundidad lo que están haciendo, cómo se están enfocando en el tema de liderazgo. A todos los que nos escuchan, espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio, que les haya dado ideas, que los haya inspirado, como dice Luis, con prácticas para aplicar en sus propios equipos, en sus organizaciones. Nos vemos en el próximo episodio de Enciende tu potencial, donde seguramente vamos a seguir explorando cómo otros líderes están cambiando el mundo organizacional. Así que muchas gracias, Luis, por este espacio. Gracias Gracias a a ti, todos los Viviana, por la escuchadores. invitación. Me encantó la conversación, así que bueno, ojalá que sea de provecho para lo que lo vean y lo escuchen.